Otros problemas que observamos es que ante la profusa cantidad y versatilidad de la literatura, con interpretaciones o clasificaciones de diferentes autores, se mezclan métodos de entrenamiento o se confunden términos mal utilizados para definir una carga de trabajo. Estas confusiones o contradicciones se generan por errores de conceptualización fisiológica, provocado por falta de bases científicas sólidas en la fisiología y bioquímica del ejercicio, publicada por consenso de autores internacionalmente reconocidos en journal de referencia. Para que se entienda más claramente, si hay evidencias que son consenso de más de 300 investigadores, que tienen una autoridad científica reconocida en un tema, y han producido importantes reviews en un área del conocimiento, ¿por qué pontificar como algo científicamente serio a algunos trabajos que tienen apenas respaldos en 10, 12 papers, en los cuales se puede cuestionar la metodología o los contenidos? En el curso de la presentación les voy a mostrar cómo a veces un trabajo publicado en un journal de referencia tiene problemas metodológicos. Yo hace muchos años no entendía mucho de metodología de la investigación, hasta que tuve algunos maestros que me enseñaron a mirar metodologías, protocolos, análisis estadístico, para poder sacar una conclusión de un trabajo determinado y poder ver que aunque un trabajo esté publicado, la verdad que no todo lo que está publicado tiene a veces certeza científica en la evidencia. Para comprender por qué se suceden estas situaciones en debates como el presente, debemos entender algo que yo he definido como el fundamentalismo científico, que es ser fundamentalista en el campo científico. En forma generalizada es tener una creencia, una idea, una opinión o una evidencia parcial o circunstancial que no es discutible ni cuestionable. Se suelen difundir preceptos científicos con fundamentos excluyentes en relación a lo que piensan u opinan otros colegas. Se establecen preconceptos inamovibles y se prejuzga a los que opinan diferente utilizando manifestaciones descalificadoras para sus afirmaciones. Eso ha pasado muy frecuentemente en los últimos años en algunas conferencias. Se leen solo bibliografía que coincida con sus ideas y preceptos, rechazando contenidos, fuentes, autores que opinen diferente. En el curso de la presentación les voy a mostrar cómo. Yo estoy abierto a leer prácticamente todo y justamente en los últimos años me he dedicado a leer a todos los que opinan diferentes para poder entenderlos. Cuando un autor coincidente con sus ideas expresa algunas dudas, limitaciones o reserva en el uso de la evidencia, ellos la excluyen en la presentación a la audiencia o a sus educandos. Y en forma extrema es muy frecuente que lean literatura científica y le hagan decirle al autor lo que ellos creen o piensan. Eso uno lo descubre cuando lee al mismo autor y trata de respetar lo que el autor original pontifica. A modo de revisión, para entender los mecanismos de adaptaciones celulares al uso de cargas de la resistencia y la potencia aeróbica, debemos hacer una breve pero minuciosa y actualizada revisión de los mecanismos fisiológicos y bioquímicos en relación al esfuerzo y al entrenamiento. Lo de breve no va a ser tan breve, pero voy a utilizar el menor tiempo posible. ¿Qué era aeróbico y anaeróbico en el siglo pasado? Por muchos años durante el siglo XX, por ejemplo, tomando el aspecto del metabolismo del lactato, fue largamente considerado A, un producto terminal de desecho metabólico del proceso glucolítico debido a un estado de hipoxia mitocondrial, la primer causal de la deuda de oxígeno que sigue el ejercicio. Fue pontificado como la mayor causa de fatiga muscular y el factor llave de la acidosis que induce el daño tisular. A modo de revisión histórica, numerosos estudios de la evidencia de Louis Pasteur en el siglo XIX han propuesto que el lactato se produce por hipoxia celular mitocondrial, desde los trabajos del siglo XIX a los principios del siglo XX. Estudios que en general proponían que el incremento del lactato tisular durante el ejercicio era generado por el déficit de oxígeno ante una demanda aumentada por la contracción muscular. Mucho tiempo ha pasado desde esa evidencia histórica preliminar, casi desde el inicio del siglo XX. Tempranamente, a modo también de revisión de lo que pasó en la primera mitad del siglo XX, en la década del 20, Emden y Meyerhoff habían descrito la vía metabólica de la glucólisis. Otto Meyerhoff había descubierto y publicado que el glucógeno era el precursor del ácido láctico. El doctor Hill describió el metabolismo del ácido láctico como la revolución de la fisiología muscular. Parte de sus trabajos merecieron el Premio Nobel de Química al pregonar que la producción de ácido láctico era un donante inmediato para la contracción muscular, cuando obviamente se descubrió que en el paso desde glucosa hasta ácido pirúvico se producían 3 ATP.
Entre 1926 y el 1932, las moléculas de ATP y de fosfocreatina fueron descubiertas e investigadas como sustratos que también contribuían a la generación energética de la propia contracción. A modo de revisión histórica, en el mismo periodo se marcaron las evidencias del comienzo del proceso de fosforilación oxidativa en la bioquímica muscular. También se consideraba que el lactato es la causa primaria del componente lento de la deuda de oxígeno. Eso lo planteó Margaria cuando describió un comportamiento de fase rápida y fase lenta de la captación de oxígeno en el periodo de posesfuerzo inmediato. Durante el periodo del 30 a 1970, el lactato fue largamente considerado un producto terminal de la glucólisis resultante de la hipoxia y además era responsabilizado como la causa mayor de la fatiga muscular. De Bruce Gladden, que escribió Metabolismo del lactato, un nuevo paradigma para el tercer milenio, fue publicado en el 2004 en el Journal of Physiology, y de allí extracté 2 diapositivas a modo de resumen. Lo llamó de aquella revolución del lactato del siglo XX que promovida por Hill. Desde 1970 ha ocurrido una revolución del lactato casi inversa y los paradigmas del metabolismo del lactáceo han virado significativamente. La hipoxia o la disoxia, entendiendo la misma como el desbalance entre la demanda mitocondrial de oxígeno y su suministro, es uno entre varios factores del incremento de la concentración del lactato, pero de ninguna manera uno de los más jerárquicos. Y el lactato es un importante metabolito intermediario en los procesos de la regeneración bioquímica. Hay una rica y profusa investigación y publicaciones que explican el transporte o shuttle del lactato, vamos a volver sobre él luego, de célula a célula dentro del propio tejido muscular, entre tejidos musculares a distancia, y otros en cambio ya en el año 2004, 2005 y 2006 describieron el complejo lactato-astrocito-neurona, que explica cómo el lactato también pasa la barrera hematoencefálica, y el complejo lactato-alanina-hígado, que explica la neoglucogénesis hepática, etc. La evidencia actual demuestra que el lactato es un importante intermediario de numerosos procesos metabólicos, entre ellos una fuente de movilización de energía para el metabolismo aeróbico y un mediador notable de los estados de óxido-reducción de los sistemas coenzimáticos, entre NAD reducido y NAD oxidado.